bienvenida a Con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema En Perspectiva haremos un recorrido por los logros y retos de la comunidad LGBTIQ. En Batallas por la Equidad profundizaremos en la figura de Marsha P. Johnson, una de las personas más importantes dentro del movimiento Sexo Género Diverso. Y en Cultura con Género le echaremos un vistazo al documental Lemebel de la directora chilena Joana Reposi. El pasado lunes 15 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó una ley en contra de la discriminación laboral por razón de género u orientación sexual, con 6 de 9 votos a favor en el tribunal. No one has to be fearful going to work, fearful that they could lose their job because of who they are, who they love, or how they identify. Plain and simple. Homophobia is wrong, and discrimination of any type, but in this particular case, workplace discrimination, is just unacceptable. And the justices announced that today. La ley fue aprobada pese al descontento del presidente Donald Trump, quien días antes ordenó suprimir las protecciones sanitarias para personas transgénero que prohibían la discriminación a personas trans por parte del personal médico. Activistas LGBTIQ+ de Cuba rechazan el autodenominado movimiento activista pedófilo y su conexión con las disidencias sexuales. La comunidad LGBTIQ+ manifestó su descontento ante la publicación que hiciera la cantante de rap Danai Suárez en su cuenta de Facebook con un texto que vincula a la sexogénero-diversidad con la pedofilia. El asunto toma especial atención en Cuba cuando Danai Suárez, una cantante cubana, comparte en sus redes sociales, en la cual la siguen muchas personas, una información al respecto y que sin duda ha generado toda una ola de discursos de odio por parte de personas que lo aprueban, ha generado comentarios por parte de la comunidad LGBTIQ+, que también se siente discriminada y menospreciada en dicho post. Y en fin, ha sido yo creo que una de las semanas más complicadas sobre el debate que ha girado alrededor de este tema. Sobre esto, varios activistas, sin violar las medidas de distanciamiento social que aún se viven en Cuba, han organizado varias actividades, generalmente virtuales, para hablar sobre el fundamentalismo religioso y la manera en la que estos van utilizando estas figuras que son mal vistas socialmente, por supuesto como la del pedófilo, para asociarlas con la comunidad LGBTI y generar una limitación de derechos sobre dicho sector de la población. La pedofilia no es una orientación sexual. Es una de las etiquetas que utilizó el movimiento social en Cuba a través de las redes sociales. Además, el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, reiteró la importancia de denunciar el MAP y rechazar toda matriz de opinión que lo vincule con la comunidad LGBTIQ+. El clamor es de libertad. Este plantón de mujeres pide por otras mujeres, políticas, sindicalistas, profesionales, que están encarceladas por decisión del gobierno de facto. Estamos muy molestas y estamos pidiendo que no vulneren sus derechos. Estamos en apoyo a las hermanas presas políticas. La forma de operar es una orden fiscal de captura. La policía detiene y encarcela. Luego la llevan ante un juez que instruye detención preventiva por 6 meses. Al cabo de ese tiempo el proceso no avanza y cumplidos los 6 meses, ni se les devuelve la libertad ni se les da detención domiciliaria. Es un abuso político que está pasando con este vil gobierno. Lo que queremos es que se defiendan en libertad. El caso más emblemático es el de Patricia Hermosa, exsecretaria privada de Evo Morales y luego su apoderada legal. Fue detenida en enero por portar documentos del expresidente con los que debía inscribirlo como candidato a senador. Como madre estoy indignada porque a una madre le han hecho abortar a su hijo dentro de la cárcel. Son una serie de calumnias que están afectando tremendamente la salud mental y la salud física.
Las activistas consideran que la búsqueda de justicia pasa por el retorno de la democracia mediante un gobierno electo en las urnas, como se tiene previsto para el 6 de septiembre, a lo que se opone la actual administración transitoria. Nos pondremos de pie, hermanos, no nos dejemos que nos pisotee este gobierno. Está haciendo mucho abuso y mucho abuso se viene por delante más. Hay que seguir adelante, hermanos, y a pedir elecciones de una vez, hermanos. Movimientos sociales vamos a defender la democracia, la verdadera justicia vamos a defender. Por eso las organizaciones que hoy en día en el pueblo estamos alertas. Tras el golpe de Estado de noviembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo calculó en más de 1000 las detenciones por móviles políticos. 60 personas aún permanecen encarceladas por esa situación. La acusación común contra ellas es terrorismo. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Te propongo ahora ver algunos datos que nos muestran los más recientes logros de la comunidad LGBTIQ+. Logros más recientes de la comunidad LGBTIQ+. Mayo 2019. Taiwán se convierte en el primer país de Asia en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En junio del 2019, Botswana despenaliza la homosexualidad, Brasil tipifica la homofobia como un delito y Ecuador aprueba el matrimonio igualitario. Noviembre 2019, en Ciudad de México aprueban la libre elección de la identidad de género. En diciembre del 2019, entra en vigencia la Ley de Identidad de Género en Chile. En febrero del 2020, Argentina entrega documento número 9000 de identidad con datos rectificados de cambio de género, reanudando este derecho establecido en ley desde el 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández. Y en mayo del 2020, Costa Rica se convierte en el primer país de Centroamérica en legalizar el matrimonio igualitario. Hoy en nuestro segmento del lenguaje te propongo conocer lo que significan las siglas LGBTIQ+. Las siglas LGBTIQ+, son utilizadas para definir al movimiento social y político que impulsa acciones por la reivindicación de los derechos de la comunidad sexogénero diversa. Al inicio del auge del movimiento en los años 70, el término estaba reducido a las letras LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros y travestis. Con la llegada de conceptos como intersexual y queer y el signo de más en los años 90, las siglas se completan al incluir a aquellas personas cuya identidad de género no encaja en el parámetro binario femenino-masculino. Rumbo al Día del Orgullo LGBTIQ+, echaremos un vistazo al panorama actual de este movimiento, sus logros y sus retos. Veamos. Cada 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, más que una ocasión de fiesta, es una oportunidad para el movimiento sexo-género diverso de revisar los logros alcanzados durante el año y mirar de forma constructiva cuáles son los principales retos para los días venideros. Mediados del 2019 y mitad de 2020 fueron meses de conquistas legales que nos recuerdan que la lucha es por el reconocimiento y cumplimiento de los derechos humanos y civiles. En países como Ecuador y Costa Rica fue aprobado el matrimonio igualitario, un logro que más allá del vínculo afectivo es una garantía para el bienestar de las familias diversas. La aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica es perfecto. Es algo que ya necesitábamos, las familias que estamos desprotegidas, jurídicamente hablando, necesitamos ese reconocimiento de los derechos de nuestros hijos especialmente. El matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobado en estos países a pesar de los obstáculos impuestos por los movimientos conservadores fuertemente instaurados en estas sociedades. Para mí fue una gran emoción el día de hoy. Que mi hija, cuando sea mayor de edad,
y toma la decisión de casarse, lo va a poder hacer en su país. En Argentina, con la llegada de la fórmula Fernández-Fernández al poder, en gran parte gracias al impulso de las minorías sexuales, mujeres y comunidades LGBTIQ+, las políticas públicas inclusivas aprobadas durante el mandato de Cristina Fernández, que se vieron anuladas durante el gobierno neoliberal de Macri, pudieron retomarse. Tal es el caso de la reasignación de documentos de identificación para personas trans. Es un acto de reparación porque hay mucho daño, hay mucha vulneración de derechos para las personas trans y travestis, y esa vulneración de derechos son marcas en el cuerpo, son horas en comisaría. 2020 comenzó con fuertes sacudidas del status quo mundial. La situación de crisis sanitaria global por coronavirus 2019 puso en evidencia las deudas históricas de los estados para con las comunidades más vulnerables. La situación, digamos, que hace en relación a la cuestión de aislamiento, a la cuestión de las cuarentenas que están en nuestros países, hace y evidencia las vulnerabilidades ya existentes, la vulnerabilidad estructural, donde nuestra comunidad, la comunidad de las diversidades y disidencias sexuales, la comunidad trans particularmente, tiene serias dificultades para acceder al ámbito del trabajo formal, del trabajo registrado, y mayoritariamente se dedican al trabajo sexual. Y si no, a trabajos informales. Y esto no solamente le pasa a las personas trans, sino a la comunidad LGBT en general. Y entonces esto hace que sea necesario por ahí no poder respetar la situación de cuarentena y tener la necesidad por supervivencia de salir a trabajar, a conseguir ese sustento. La invisibilización y el odio hacia la comunidad LGBTIQ+ se tradujo en tiempos de cuarentena en violencia dentro de sus propios hogares y desamparo de las instancias de poder en la mayoría de los casos. Facing too much of depression, being at home because I can't be myself, I'm living with my family, who at least acknowledge my existence of my identity as a trans woman, but still the acceptance is not there. They have concern of the society, they have concern of the relatives, so they have not completely accepted me as a trans person and allowed me to live my life on my own terms. En países como Perú, Colombia y Panamá, las mujeres trans, muchas de ellas trabajadoras sexuales, han sido víctimas de brutalidad policial en las calles y no cuentan con garantías de atención médica ni subsidio económico. Tiene que haber para esta población algún tipo de política pública en relación a la vivienda, que es lo más urgente para que puedan estar en casa, y después, por supuesto, situaciones con la alimentación, con los ingresos. La mayoría vive de la prostitución y hoy no tiene esa posibilidad. La crisis sanitaria puso en evidencia la importancia del reconocimiento legal de la diversidad de género y la importancia del amparo estatal que prevenga crímenes de odio en contra de las personas LGBTIQ+. Pero también demostró que la organización popular se fortalece en las adversidades, pues los movimientos sociales recurrieron a la autogestión para garantizar las necesidades básicas a las y los más vulnerables. Sin lugar a dudas, tenemos que seguir recurriendo, digamos, a la organización de la comunidad, a las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos y de los derechos de las personas de la diversidad y la disidencia sexual. Estados Unidos es uno de los países en los que recientemente los grupos marginados se han rebelado en contra de la opresión. El asesinato de George Floyd por parte de un hombre blanco, policía de Minneapolis, en mayo del presente año, fue el detonante de una ola de protestas que no han parado. Hoy, el movimiento sexo-género diverso y la lucha antirracial de este país se unen en contra de la opresión sistemática que han vivido históricamente. You have to keep pressure, you have to fight for what you know is right. And George Floyd is not the first, and as we've seen just since his murder, he's not the last. So until real change happens, you can't let up. Al descontento social de la población racializada estadounidense se suma el asesinato sistemático de mujeres trans negras, crímenes de odio a los que la policía continúa llamando desapariciones. En el mes del orgullo LGBTIQ+, los movimientos sociales recuerdan que fue una mujer negra trans, una de las impulsoras del estallido social de los años 60, hito de la lucha por los derechos de la comunidad sexogénero diversa.
Yeah, we're living in the new civil rights movement. We're respecting civil rights movement and also LGBT history with Stonewall. So this is just an extenuation, it's a continuation of what our forefathers and foremothers have done for us. I know that it's also Pride Month and stuff, but I think as a gay man, I think it's important that we give back to the black trans people who paved the way for us. El llamado de los movimientos sociales LGBTIQ+, en diversas partes del mundo, es a que la comunidad no olvide que la conmemoración del 28 de junio no es una fiesta comercial de un grupo privilegiado. Nació de una revuelta en las calles que exigía respeto, libertad y garantías legales, y fue llevada al frente por personas no solo sexogénero diversas, sino socialmente marginadas, pobres y racializadas. La lucha LGBTIQ+ requiere profundidad política, responder al contexto social actual y ser transversal a todas las formas de lucha por una sociedad más justa y equitativa. La crisis global demuestra las deudas de las sociedades y los grupos de poder con el movimiento LGBTIQ+, y cómo todavía se sigue luchando por alcanzar estas demandas. Te propongo hacer una pausa. Enseguida regresamos. Marsha P. Johnson fue una mujer trans, una de las figuras indispensables dentro de las primeras manifestaciones del movimiento LGBTIQ en la ciudad de Nueva York. Entre ellas, los famosos disturbios de Stonewall, el 28 de junio de 1969, hecho que le dio fecha al Día Internacional del Orgullo LGBTIQ. Te propongo conocer un poco más acerca de la historia de esta gran luchadora. Marsha P. Johnson fue una mujer negra, transgénero y bisexual, activista de la comunidad LGBTIQ+. Nacida en New Jersey, Estados Unidos, el 24 de agosto de 1945. Es una de las exponentes más importantes del movimiento sexogénero diverso por haber llevado el frente en las protestas que surgieron a raíz del suceso histórico recordado como los disturbios de Stonewall, revuelta que comenzó el día 28 de junio de 1969 en Nueva York, cuando una redada policial transgredió los derechos humanos de un grupo de lesbianas, gays y mujeres trans que hacían vida nocturna en el local Stonewall Inn. En 1970, Marsha fundó junto a su mejor amiga, Sylvia Rivera, también una mujer trans, la organización STAR, Revolucionarias Activistas Travestidas Callejeras, destinada a prestar apoyo a las mujeres trans, drags y jóvenes de la sexodiversidad en situación de calle o pobreza extrema, proyecto que luego se expandió a la inauguración de un refugio para personas LGBTIQ+. En los años 80, Marsha se unió al movimiento ACT UP por la visibilización y la atención de la pandemia del SIDA. En 1992, a sus 46 años, Marsha P. Johnson fue encontrada sin vida en el río Hudson de Nueva York. La policía no permitió que sus familiares y amigos vieran el cuerpo y cerró el caso como un suicidio. Marsha P. Johnson fue conocida por su frase "Pay no mind" o "no le hagas caso", convertida en un refrán de la comunidad sexogénero diversa como forma de rechazo en contra de la discriminación. Te propongo echar un vistazo a lo que ha circulado por las plataformas web en estos últimos días. A través de la etiqueta Black Trans Lives Matter o Las vidas trans negras importan y Say Their Names o Di sus nombres, los movimientos sociales denunciaron el asesinato de dos mujeres negras trans en New York, Rhea Milton y Dominique Remy Fells, crímenes de odio que avivaron las protestas en las calles de esta y otras ciudades de Estados Unidos. Las vidas trans negras importan. Justamente esta semana pasada, dos mujeres trans negras, Rhea Milton y Dominique Remy Fells, fueron asesinadas violentamente, y ayer el presidente retiró las protecciones para las personas trans. No es suficiente decir sus nombres, debemos seguir de pie y luchando por vidas y derechos trans. Asimismo, en Colombia, frente al incremento de un 200% de las llamadas a la línea de atención a víctimas de violencia de género, desde el inicio de la cuarentena, las mujeres salieron a las calles y a través de las redes sociales denunciaron esta realidad y se declararon en situación de alarma con el hashtag Emergencia Nacional por Feminicidios.
Hoy en Cultura con Género queremos acercarnos al documental Lemebel, que retrata la vida de este escritor y militante chileno. Lemebel es un documental chileno del 2019 dirigido por Joana Reposi que da cuenta del trabajo del escritor y artista plástico revolucionario Pedro Lemebel, haciendo énfasis en su faceta como artista de performance. Yo admiro la obra de Pedro y creo que es uno de los mejores artistas que hemos tenido en Chile. Y también sí creo que Pedro se debería haber ganado muchas cosas en vida que no lo hizo. El Premio Nacional, sí se ganó el Donoso, pero de alguna manera el Pedro, por ser pobre y maricón, como él decía, era alguien que no le gustaba a las élites. Era un tipo que estaba todo el rato cuestionando el poder y en ese sentido incomodaba mucho. El documental tardó 8 años en filmarse y 4 años más en la etapa del montaje y postproducción. Durante todo este tiempo, la directora forjó un fuerte vínculo con Lemebel y con esta pieza a la que el artista dedicó sus últimos esfuerzos hasta 2015, año de su fallecimiento. Pedro, cuando le diagnostican cáncer, él estuvo más vivo que nunca. Le temía la muerte, se negaba a la muerte y estuvo muy productivo. De hecho, ese último año hizo 2 performances, escribió más que nunca, estaba consciente, quería que esta película se hiciera, quería perpetuar. Estaba súper consciente de eso y fue súper generoso porque también me dijo, ¿sabes qué? Yo no sé si me queda mucho más tiempo, o sea, haz la película que queráis, vamos. Te firmo todos tus derechos en vida para que tú puedas hacer tu película. Lemebel es un documental que busca inmortalizar el pensamiento y la obra de este artista fundamental de la cultura chilena y latinoamericana, cuya obra, profundamente irreverente, estuvo dedicada a la reivindicación de las minorías sociales. Y con este documental sobre Pedro Lemebel llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web, así como en nuestro canal de YouTube Con Género Telesur. Te dejamos con el tema de M, Ser el Grito. Hasta una próxima entrega de Con Género. Tanta belleza inadvertida, tanta amargura que no ven, tanto golpe al alma casi nos hace creer que el silencio es nuestro aliado para permanecer. Y mira que un día nos cansamos y brotamos de la tierra sin aviso. Invadimos todas las calles, nadie quedará sumiso, levantando el polvo que nos hicieron